Amado Dios, estamos delante de tu presencia, reconociéndote como Supremo Rey. Te damos gracias por esta tu palabra que tú nos has dado, una palabra sin error, una palabra confiable, Señor, una palabra que fue inspirada por tu Santo Espíritu, Señor, a hombres, a vasos humanos, pero la inspiración de tu Espíritu es la que hace de esta palabra una palabra confiable, una palabra sin error. Señor, y por eso confiamos en tu palabra, porque confiamos en ti. Y yo te pido, Señor, en este momento, que tú seas el que hable, tú seas el que mueva mis pensamientos, mis palabras, Señor, los deseos de mi corazón, todo, Padre, delante de ti lo postro, Señor. Yo te pido, Señor, que tú muevas a mis hermanos en esta noche a pensar en tu palabra, a poder meditar en ella, Señor, que podamos ser transformados más y más por medio del estudio de tu palabra a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Tú eres Dios, te alabamos, te bendecimos y te damos las gracias por todo lo que haces en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Pues en unos instantes empezaremos a leer la palabra, hermanos. Pero ustedes saben que en esos tiempos, alrededor de nuestra ciudad y de otras partes del sur de California, de hecho, de todo el estado de California, entonces se mete al internet y empieza a buscar las zonas donde está el fuego. Usted va a encontrar muchos puntos rojos en todo el país, en todo el estado, perdón. Y si agranda un poquito ese mapa, usted va a ver que todo el oeste del país, hermanos, está en muchos lugares envuelto en llamas. El fuego, hermanos, es un elemento increíble, ¿verdad? Un elemento que es difícil de contener, difícil de detener. Y se necesitan de muchos recursos, personas, bomberos que anden batallando en contra del fuego. Se necesitan de varios aviones que pasan por los lagos, levantan el agua, se van helicópteros que a veces uno mira que se meten a las albercas privadas a agarrar el agua de las casas. No se vaya a sorprender si en estos momentos un helicóptero llega a su yarda de atrás y de repente le piden prestado, bueno, no se lo van a pedir, se lo van a llevar, ¿verdad? Agua. Para apagar los incendios, incluso usan químicos para tratar de detener el fuego. El fuego, hermanos, es un elemento creado por Dios y es un elemento difícil de detener. Puede alcanzar, hermanos, grados de 1400 y más en calor. Más de 1400 grados Fahrenheit de temperatura. En esos tiempos, hermanos, hemos sido testigos oculares de los incendios que están ocurriendo en todos lados. En lo que va del año, en California, hay incendios forestales que han quemado 977,000 acres de tierra o de campos forestes. Eso equivale más o menos a más de 1,500 millas cuadradas. Imagínese usted, todo, nada más aquí en California en lo que va de este año. Y justamente con ese fuego, 1,100 estructuras han sido quemadas por el fuego, han sido alcanzadas por este elemento tan difícil. Hay construcciones, hermanos, y planes de construcción que pueden ayudar a resistir el fuego. Recordamos, hermanos, los incendios de Hawái. Fue no hace mucho tiempo, los incendios de Hawái. Y no sé si usted ha visto una foto de una casa que tenía un techo rojo que aparece en la pantalla. Esta casa rodeada más bien de muchas casas, resistió el incendio. Fue la única casa en toda el área que no se quemó. ¿Por qué no se quemó? Porque fue construida con elementos resistentes al fuego. El fuego pudiese haber alcanzado esta casa, pero pudo resistir porque en esta casa se le había puesto un techo resistente al fuego.
También se había quitado la vegetación alrededor y se reemplazó por piedras. La vegetación que estaba susceptible a arder en llamas fue retirada de la casa. Y usted puede ver todas estas casas fueron quemadas, excepto esta casa. Todas las demás casas alrededor cayeron quemadas, hermanos. El apóstol Pablo, hermanos, nos describe una imagen usando el fuego. Una imagen usando el fuego como lo que probará nuestras obras. Todos hacemos obras. Escuchaba a un predicador en estos días que le decía a su congregación, por lo menos un don tienen ustedes. Cuando el Señor nos salvó, por lo menos un don nos dio. Y cuando ejercitamos ese don, lo estamos haciendo, lo deberíamos estar haciendo para la gloria de Dios. Estamos edificando sobre el fundamento que es Cristo. No hay otro fundamento más que el fundamento que es Cristo. Pero a cada uno de nosotros nos toca edificar. Somos constructores, somos obreros. No solamente los que se paran enfrente aquí. Cuando yo crecí, hermanos, en la iglesia, siempre a los predicadores, a los pastores se les decía los obreros. Se les llamaban los obreros. Y cuando yo entendí esa palabra, pues yo decía, solamente las personas que están a cargo de una congregación es un obrero. Pero nosotros, todos los que vivimos y nos congregamos en una iglesia, todos los que estamos, somos obreros. Somos trabajadores que estamos edificando. Un día, nuestras obras van a ser pasadas como por fuego. Y dice la palabra del Señor, lo vimos la semana pasada, dice la palabra del Señor que va a ser, en ese momento, va a ser revelada realmente el tipo de obra que nosotros edificamos. Cuando limpiamos, cuando cocinamos, cuando movemos las sillas, cuando servimos en cualquier tipo de lugar dentro de la iglesia, cuando le llamamos a un hermano que no hemos visto para animarlo, para preguntarle cómo está, puedo orar por ti. Cada cosa que hacemos, hermanos, para la gloria de Dios edifica. Y cada uno de nosotros tenemos un don que deberíamos estar usando. Y cuando usted no usa ese don, hermanos, usted está no siendo amable, no está siendo amoroso con la congregación, porque usted se está deteniendo ese don, y algunos quieren más, pero se están deteniendo ese don y no lo están compartiendo con la iglesia. Un día, esa obra que hemos edificado será pasada por fuego. Un día será revelada la calidad de las obras de cada creyente. Y nosotros, hermanos, como obreros, ¿cuántos son obreros? Todos somos obreros. Nosotros como obreros, hermanos, tenemos que estar seguros que cuando trabajamos para el Señor, dentro de una iglesia, lo estamos haciendo de la manera que agrade a Dios. Muchas veces podemos hacer algo para que la gente nos mire. Esa obra, ahí está usted edificando con obras que no son resistentes al fuego. Esas obras se van a quemar. Pero cuando obramos para la gloria de Dios, cuando hacemos las cosas por el bien de la iglesia, para la gloria de su Hijo Jesucristo, con las intenciones correctas, con el amor como la base, el fundamento, estamos edificando sobre Cristo, ese fundamento que es Cristo. Y vamos a ver, hermanos, los versículos 16 y 17, léalo conmigo. Ese es el primer punto. Los destructores serán destruidos. Los destructores ¿quiénes serán los destructores? ¿Habrán destructores aquí en esta noche, dentro de estas paredes? Vamos a ver. Dice 16, 1 Corintios 3, 16. ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Es una pregunta. De repente ni la leí correctamente. Más bien es, ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? 17. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Porque el templo de Dios es santo, y eso es lo que ustedes son. Ustedes son templo de Dios. Usted es un templo santo de Dios.
Es por eso que hoy en día no acostumbramos, aunque hay cristianos todavía que no son herejes, que son cristianos, obviamente, si digo cristianos son cristianos, que todavía le llaman al lugar donde se reúne la iglesia el templo, o le llamamos el santuario. Yo a veces todavía tengo la costumbre, yo crecí diciendo usando esas palabras. Vamos a la iglesia, en lugar de decir vamos a reunirnos con la iglesia, que somos nosotros. Nosotros somos el templo de Dios. Este lugar aquí, hermanos, cuando nosotros vamos, nos desaparecemos y el Espíritu de Dios que habita dentro de nosotros se va también. Hay personas que espiritualizan, ¿no?, las cosas y dicen, el Espíritu Santo aquí está. Y el Espíritu Santo llega antes de que todos nosotros lleguemos para ir preparando el ambiente. ¿Nunca has escuchado decir eso? Yo lo escuché muchas veces. Pero el Espíritu Santo no vive en este lugar. Nosotros vamos, el Espíritu se va con nosotros. Este lugar se queda vacío. Un lugar solamente de pintura, de bloque, cualquier material que se ha construido, se queda aquí, solito. Hermanos, en este pasaje Pablo continúa con esta analogía de edificadores, obreros, constructores que están edificando sobre el fundamento que es Cristo. En la última sección del pasaje, o sea, en el versículo 14, la semana pasada, vimos como Pablo nos habló de que unos edifican usando elementos que resisten al fuego, porque obran correctamente. Usan elementos como el oro, la plata, piedras preciosas. ¿Se recuerda que esas son 3 de los 6 elementos que se leyeron la semana pasada? Esos elementos son resistentes al fuego. Incluso podemos decir, son purificados por el fuego muchas veces. Son resistentes al fuego. Eso, hermanos, incluye todo tipo de cristianos que trabajan para el Señor de manera como le agrada al Señor. Que hacemos las cosas para Dios. Y cuando hacemos las cosas para Dios, hermanos, a Dios nadie le gana dando. Es por eso que sabemos, y la Escritura nos enseña, que Dios dará recompensa a todo aquel que haga las cosas para la gloria de Él. Dios lo recompensará. Colosenses 3, 23 y 24 dice, todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los, ¿quién? Hombres. No trabajamos para los hombres. No trabajamos para el pastor, para ningún líder. No trabajamos para nadie de ellos. No trabajamos para que ellos nos miren, para que nos agradezcan. Aunque yo creo que es necesario. Yo creo que es bonito y debemos de agradecer. Gracias a Dios primeramente y también gracias a los obreros que de su voluntad, porque Dios así los mueve y deciden obedecer las instrucciones y el movimiento de Dios en su vida, hacen las cosas que hacen. Todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien sirven. Es a Cristo el Señor a quien nosotros servimos. Cuando preparamos el café, que de hecho ya se está preparando, deberíamos como de traer una ollita aquí, ¿verdad? Para que llene este lugar así como de esa fragancia, para que todos tengan esa tentación al final y vayan a tomar café. Pero cuando usted prepara el café, usted lo prepara como para el Señor. Cuando usted haga algo, hermanos, haga de cuenta como que lo está preparando para el mismo Señor. Haga de cuenta como que el Señor Jesucristo entrará por las puertas de ese lugar donde tomamos café y comemos pan y estamos preparando todo para Él. Cuando limpiemos este lugar, que es un lugar simplemente un auditorio en la cual se reúne su iglesia, hagámoslo como que estamos limpiando una silla donde Jesucristo se sentará. Que estamos aspirando una área donde Jesucristo caminará. Hagamos de cuenta que cuando recibimos a alguien en la puerta, como mujer, estamos recibiendo a Jesucristo. Hagamos las cosas para el Señor. De Él recibiremos la recompensa. El que edifica con elementos que dan gloria a Dios, hermanos, son los que hacen todo como para el Señor.
Luego el versículo 15 de la semana pasada vimos que nos habla también de los cristianos que recibirán su salvación, pero habrá una diferencia al primer grupo. Sí, son cristianos. Sí, porque son cristianos, son salvos, pero hay una distinción entre los que usan el oro, la plata y las piedras preciosas. A ellos, estos no recibirán recompensa de parte de Dios por no haber hecho las cosas de manera que le agrada a Dios. Tienen su salvación, Dios les ha regalado su salvación, pero no recibirán una recompensa por sus obras de cristianos. En ese día, hermanos, quedará descubierto que estos se edificaron con materiales que no resistieron al fuego. La madera, el heno y la hojarasca son los elementos que Pablo usa en el versículo 15 para describir esas obras. Su trabajo, hermanos, fue trabajo en vano. Me recuerdo, y me da vergüenza, pero lo digo para una comparación de cómo no debemos hacer las cosas. Yo crecí en una iglesia pentecostés. Y en las iglesias, en algunas, no voy a decir que todas, hermanos, pero en algunas se acostumbra que se recogen ofrendas. Y se piden desde acá enfrente, se pide, necesitamos a tantas personas que traigan una ofrenda de tanto. Y luego ya es un número más pequeño de personas, pero una cifra más alta. Y la costumbre es que luego se incrementa el número de personas y se baja la cifra. Ya que llegan las 10 personas de $100, entonces ya se piden algunas 15 de 50 y luego unas 20 de a $20. Y hermanos, las personas que levantan su mano y se ponen de pie y pasan al frente para entregar ese dinero, en ese momento están recibiendo su recompensa. En ese momento están recibiendo los ojos, están recibiendo el reconocimiento de las personas que están ahí en ese lugar, que están viendo, que están dando, se levantó este hermano cuando están pidiendo los $100, está dando $100 el hermano. Y esa es la recompensa que va a recibir. ¿Por qué cree que la palabra del Señor nos dice que cuando hagamos algo, lo hagamos con puertas? Cuando oremos, no oremos como los hipócritas que se paran a media calle, decía los fariseos, a media calle y oraban para demostrar qué tan piadosos eran. No hay nada de malo con orar en grupo, hermanos. Dios nos manda a orar juntos también. Nos manda a hacer esas cosas, pero lo tenemos que hacer también con el corazón correcto. No podemos hacer nada para que la gente nos admire. Cuando estamos haciendo las cosas para que la gente nos admire, para que alguien venga y nos diga, ay, es que qué bien esto, qué bien lo otro, estamos haciendo las cosas para los hombres y no para Dios. Y cuando hacemos las cosas para Dios, Dios nos recompensa, pero cuando hacemos las cosas para los hombres, ya hemos recibido nuestras recompensas. Y en el futuro, cuando estemos delante del Señor y nuestras obras sean pasadas como por fuego, se van a quemar. No habrá recompensas para esos cristianos que se enfocaron en hacer las cosas de una manera para agradar al hombre. Hermanos, Dios es el que sabe quiénes de los que están en cada congregación son de Él y quiénes no son de Él. Y también conoce muy bien el corazón, las intenciones del corazón. Él besa las intenciones del corazón, ¿verdad? Y Él sabe, hermanos, cuáles obran de manera que quieren agradarlo a Él o quienes están obrando de manera para agradar a los hombres. Algunos pensarán, hermanos, que hicieron trabajos impresionantes. Yo me imagino, no nos describe exactamente la Biblia cómo, pero yo me imagino como una línea de personas esperando la recompensa por sus obras. Cristianos, todos cristianos. Y posiblemente algunos estarán en la línea diciendo, uy, mira ese que está ahí enfrente, yo lo conocí, yo hice más que él. Él hacía esto, pero yo hacía estas otras cosas. También hacía eso que hacía él, pero yo hacía estas otras cosas también. Mira la recompensa que le están dando a él. ¿Cómo estará la mía? Yo me lo imagino así. Y de repente llegarán al frente de la línea y sus obras serán pasadas por fuego y sus obras se quemarán. Porque aunque obró mucho,
aunque hizo mucho, no lo hizo para la gloria de Dios. Lo hizo para ser reconocido por el hombre. Algunos pensarán que hicieron trabajos impresionantes, que merecerán reconocimiento de Dios, pero Dios sabe que su obra tuvo las metas equivocadas y nunca fueron para su gloria. En ese día sus motivos reales serán descubiertos y sus obras serán quemadas. No van a resistir la prueba del fuego. Van a ser como esta casa del techo rojo. Todas las casas que estaban alrededor, así van a ser ellos. Sus obras, perdón, las obras, no ellos, las obras van a quedar como esas casas, quemadas. El versículo 16, hermanos, si usted me sigue ahí con sus ojos en su escritura, Pablo nos recuerda que somos templo de Dios. El Espíritu de Dios habita en cada uno de nosotros. En ese aspecto, hermanos, cada uno somos habitación del Espíritu de Dios. Usted es una habitación del Espíritu de Dios. El hermano que está allá, volviendo para atrás, es un templo del Espíritu de Dios. Yo soy un templo del Espíritu de Dios. El hermano que está acá mirando su escritura, agachado la cabeza, él es un templo del Espíritu de Dios. Cada uno que somos cristianos somos un templo, una habitación del Espíritu de Dios. Cada uno de nosotros. Sin embargo, hermanos, en este aspecto, cada uno somos, ¿verdad? Pero el lenguaje de los versículos 16 y 17 parece indicar que está apuntando no a la individualidad de cada persona, sino parece que está indicando que en conjunto somos un templo. Aunque individualmente lo somos, pero en conjunto somos un templo. El conjunto de los creyentes, o sea, la iglesia general, somos el templo del Espíritu de Dios. Como una sola estructura, una iglesia que es el templo de Dios. La iglesia, hermanos, es el templo en construcción. Esto puede ser un recordatorio para nuestro gozo, porque podemos decir, wow, somos el templo de Dios. Hermanos, eso no sé si a usted le cabe en la cabeza. A mí me explota la cabeza, como dicen en inglés. No lo puedo entender, que el Dios grande y perfecto, eterno, puro, santo, habite en nosotros. Personas que fallamos. Personas que a veces somos infieles con Dios, cuando Él siempre es fiel. Pero Él habita en nosotros. Él está en nuestros medios. La iglesia es el templo en construcción. Y esto, hermanos, es un recordatorio para cada uno de nosotros, para darle gloria, que somos su habitación, que Él vive en nosotros. Pero creo que esto es una advertencia también para algunas personas. Hay una advertencia al que intenta destruir el templo de Dios, al que intenta destruir la iglesia de Dios. Hay unos que edifican sabiamente, obrando para la gloria de Dios. Otros edifican vanamente, por las intenciones equivocadas, las motivaciones malas. Ya los hablamos en los versículos 14 y 15. Pero hay otros que buscan destruir el templo, que buscan destruir la iglesia de Dios. Y la palabra del Señor dice que éste recibirá destrucción de parte de Dios. El que trate de destruir la iglesia, el templo de Dios, recibirá la destrucción de parte de Dios. El que trata de destruir la iglesia de Dios atenta en contra de Dios mismo. Atenta en contra de la santidad de Dios. La advertencia en contra de los que trabajan para destruir claramente nos indica que no son cristianos. Porque Dios no diría, voy a destruir a los cristianos. Dios no destruiría a aquel que es un hijo de Él. Claramente no son cristianos los que intentan y atentan destruir la obra de Dios. Esos son cristianos falsos o falsos cristianos. Cristianos o personas que parecen cristianas pero no lo son. Esos son falsos profetas que trabajan ya sea encubiertamente o incluso abiertamente en contra de la iglesia. Esas son las personas de la cual tienen esta advertencia de parte de Dios. Recibirán destrucción. Ellos mismos se miran que hacen las cosas bien. Piensan que están haciendo algo bueno. ¿Usted cree que Pablo pensaba que él hacía lo malo cuando él perseguía a los cristianos?
Él pensaba que estaba en lo correcto. Mataba a los cristianos. Las ropas, las vestiduras de Esteban, el primer mártir de la iglesia, registrado en la palabra, fueron aventados a sus pies. Lo arrojaron a sus pies. Él estaba presente. Él consintió en la muerte de Esteban. Él pensaba que estaba haciendo lo correcto. Esas personas que buscan la destrucción de la iglesia piensan que hacen las cosas bien. Pero el día de destrucción para ellos se avecina. Conocemos el fin de ellos. ¿Se recuerda usted del profeta Balaam? El profeta Balaam fue convocado o fue consultado por un rey pagano para maldecir al pueblo de Dios. Y Balaam sabía, para empezar, que eso no era correcto. Pero se atreve a preguntarle al Señor su dirección. Se le ofreció dinero. Y por amor al dinero, por enriquecerse él mismo, cuando sabía ya la respuesta de Dios se le había dado, pero él seguía insistiendo, porque se le había pedido que maldijera al pueblo de Dios. Esos falsos profetas son los que trabajan, ya sea de adentro o de afuera de la iglesia, predicando falsa doctrina, hermanos, sembrando cizaña, obrando mentiras, promulgando chismes. Para estos son buenos trabajadores. En estos ¿cuál es el dicho? ¿Se pintan solitos? ¿Sí? ¿Así se dice? ¿Se pintan solitos? Son bien trabajadores estas personas. Esos falsos profetas predican herejías, predican toda clase de mentira, agarran la palabra y la tuercen, hermanos. Y piensan que están haciendo lo correcto. Se levantan en contra de la iglesia del santo. Y el santo un día los destruirá. El santo un día los destruirá. Hoy en día, hermanos, tenemos a pastores que tienen el título de pastores. Y personas que se meten al ministerio del pastorado simplemente porque piensan que pueden, sin un llamado de Dios. Porque terminaron un seminario, fueron al seminario y agarraron una maestría en divinidad, ya con eso ya van a ser pastor. Es necesario el llamado de Dios en la vida de la persona. Hoy en día hablaba con un padre que me presentó a su hijo y me dice: mire, ese es mi hijo, y dice, él quiere ser pastor. Ah, qué bien, hermanos, nos gozamos cuando el Señor llama a personas al pastorado. Y yo le pregunté: qué bien, ¿por qué quiere ser pastor? Dice: es que tengo facilidad de palabras y tengo la habilidad de mover las masas. Me dijo de esa manera. No te escuchamos, hermanos que están en Facebook, pero no lo voy a repetir. Porque podía mover las masas. Y hablando con él, no sabe la palabra. Se atrevió a decir que la palabra no es confiable, que hay errores en la palabra. Hermanos, oren porque si el Señor en verdad lo está llamando, para que el Señor lo salve. Y si Él se atreve un día a pisar un lugar y se para detrás de un lugar, de un púlpito, a predicar la palabra, y no es cristiano, oren por misericordia de Dios a esas personas que están sentadas en la congregación. Es increíble, hermanos. Hay falsos profetas que predican herejías, falsa doctrina, atacan la obra de Dios con mentiras, dirigidos por el mismo Satanás. Persiguen a la iglesia, enseñando herejías con la intención de destruir. Predican la doctrina de la prosperidad. Si tú le das al Señor, Él te va a dar más. Usan la parábola del sembrador que estudiamos hace un par de domingos y dicen: ya ves, el que da fruto
al 100, al 30, al 60 y al 100%. Usan esa parábola para decirle a las personas que si tú das, el Señor te puede multiplicar lo que tú das al 30, al 60 y al 100 por uno. O sea que si tú das $100, ¿cuántos son 100 por 100? $10,000. Espero que no me haya equivocado. Alguien verifique con su calculadora. Predican la doctrina de la prosperidad, la palabra de la fe o de fe, otra enseñanza y muchas otras cosas, hermanos. Hay falsos profetas que pervierten la santidad de la Biblia y la tuercen a su antojo. Pobrecitos de ellos. La palabra nos dice que Dios ha determinado que ellos serán destruidos. Serán destruidos. Mateo 16:18 dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. No que porque él era Pedro, sino por la profesión que hizo Pedro. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, dice la palabra. No prevalecerá el infierno mismo. Satanás mismo no puede prevalecer en contra de la iglesia. ¡Wow! ¡Qué grande promesa! ¡Qué declaración de parte de nuestro Señor Jesucristo, que nos llena de calma, nos llena de paz, de seguridad! Dios es un Dios celoso, hermano, de lo suyo, de lo santo, y Dios destruirá a todo el que intente destruir su obra. Vamos al segundo punto: el autoengaño de la sabiduría propia. Versículo 18 dice y 20: nadie se engaña a sí mismo. Si alguien de ustedes se cree sabio según este mundo, hágase necio a fin de llegar a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios. Pues escrito está: Él es el que reprende a los sabios en su propia astucia. Y también el Señor conoce los razonamientos de los sabios, los cuales son inútiles. Pablo hace, hermanos, un llamado a la recapacitación dentro de la misma iglesia, dentro de los mismos cristianos, porque aquí está hablando a los cristianos. Él habla a los hermanos de la iglesia. Se refiere específicamente a los que confían en su propia sabiduría. Esos, al igual que el mundo, confiaban en el estándar mundano de sabiduría. O sea, que en lugar de que la iglesia fuera una influencia en el mundo estaba siendo una influencia dentro de la iglesia. Y en el tiempo de que Pablo escribe esta carta a Corinto, pues la filosofía, la oratoria eran cosas que eran muy respetadas. Cuando una persona se paraba y daba un discurso elocuente, las personas los admiraban. Para él, esas personas del tiempo, de esta ciudad, el que hubiese una persona que hablara bien, era digno de admirar. Pero la sabiduría del hombre y la sabiduría de Dios son muy diferentes. La sabiduría del hombre está por los suelos, mientras que la sabiduría de Dios es infinitamente alta. La sabiduría, hermanos, de acuerdo con el hombre, es necedad para Dios. Es por eso que en estos versículos que leímos, el versículo 19 está citando un proverbio de Job 5:13. Si usted quiere ver, de ahí sale este proverbio. Pablo era muy bueno para las escrituras, hermanos, y él citaba mucho las escrituras. Vaya usted al libro de Romanos, se encuentra cita tras cita del Antiguo Testamento. Él era muy bueno. Job 5:13 dice: Él atrapa a los sabios en su propia astucia y desbarata los planes de los malvados. Y el versículo 20 también Pablo cita a Salmo 94:11, que dice: el Señor conoce los pensamientos del hombre, sabe que son solo un soplo. La sabiduría de Dios es infinitamente... Es más, es un insulto comparar la sabiduría de Dios con la sabiduría humana. Es un insulto para Dios. Dios y el mundo no tienen la misma perspectiva o estándar de la sabiduría. Todo el que de acuerdo con el estándar del mundo se creía sabio, en realidad se estaba engañando a sí mismo. Y Pablo los está amonestando, hermanos, a hacerse necios según el estándar del mundo. O sea, a dejar el estándar de sabiduría del mundo. Y que aunque para el mundo fuéramos necios, eso es lo que Pablo estaba diciendo. Dejen ese estándar, conviértanse en ustedes mismos necios para ellos, pero sabios para Dios. En otras palabras, eso es lo que estaba diciendo.
1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios. No las puede comprender, no las entiende, porque para él son necedad, dice la Escritura. Y no las puede entender porque son cosas que se disciernen espiritualmente. Se necesita el Espíritu de Dios para discernir las cosas del Espíritu. Y para ellos son locura, para ellos son necedad, son algo que ellos no aceptan. Los hermanos de Corinto habían caído en rivalidades y divisiones porque seguían a esos hombres de grande oratoria. Seguían a hombres, dándose ellos mismos en posesión de esas personas. Se recuerda que unos decían, yo soy de Cefas, yo soy de Apolos. Hasta hubo unos más escritores que dijeron, yo soy de Cristo, ¿verdad? Pero me suena ese yo soy de Cristo como posiblemente, no sé, a lo mejor lo hicieron de buen corazón, pero como a lo mejor nomás porque no querían someterse a nadie, no lo sé, no sé la intención, pero ellos mismos, esta iglesia se decía, yo soy de fulano, yo soy del partido de fulano, yo soy del partido de mengano o sutano, y habían divisiones en la iglesia. Porque un grupito seguía a un predicador, otro grupito le gustaba más, le daba más porras a otro predicador. Y esa división se había creado dentro de la iglesia. Habían valorado la sabiduría de acuerdo con los estándares del mundo y no de Dios. Y había otros que se presentaban con un aire de superioridad, de sabiduría y orgullo. Hermanos, el mirar y admirar a alguien y hacerlo en la carne siempre va a traer división en la congregación. Y no estamos hablando que no podemos admirar alguna cualidad piadosa que Dios ponga en una persona. Pero cuando se admira esa cualidad piadosa, se admira al creador de esa cualidad, no el que recibió el regalo de esa cualidad. No debemos de admirar a los hombres. Nunca debemos poner a una persona en un pedestal. Nunca, jamás. Cuando se eleva a alguien por la sabiduría de esa persona, la verdadera sabiduría que viene de la palabra y que está en la palabra, se relega a un segundo plano. Empezamos a mirar la sabiduría de una persona, empezamos a admirar a una persona, a ponerlo en un pedestal, y muy pronto, hermanos, empezamos a dejar la verdad de las Escrituras a un lado. ¿Por qué creen que han habido tantas sectas? ¿Por qué creen que en Jamestown hace décadas hubo un líder que se levantó con seguidores y a todos los convenció, hermanos, de que se movieran a una isla en el Caribe? Estaban admirando a ese hombre. No estaban examinando las Escrituras. ¿A qué lugar quisieran moverse ustedes? ¿Se moverían? Hermanos, imagínense, nada más difícil dejar las cosas que tenemos, ¿verdad? Vender su carro, vender su casa, vender muchas cosas que no va a ocupar porque va a moverse lejos, porque tú estás siguiendo un hombre. Este hombre logró algo grande, algo grandioso, convencer a tantas personas a dejar lo que tenían y moverse, porque esas personas no estaban centradas en la palabra, estaban mirándolo a él, admirándolo a él, lo siguieron a él hasta el punto de seguirlo hasta la muerte. Él les dijo que se tomaran un ponche lleno de cianuro y todos tomaron, murieron. No admiremos a los hombres. No admire a ningún hombre, admire a Dios. El hombre no murió por nosotros. El hombre nos puede fallar. Jesucristo es el que murió por nosotros y Él nunca nos va a fallar. No seguimos la sabiduría del hombre, hermanos, seguimos la sabiduría divina. El último punto para terminar: le pertenecemos a Cristo, dice el último punto. Versículos 21 al 23 dice: así que nadie se jacte en los hombres, porque todo es, ¿de quién? De ustedes, dice Pablo, de la congregación, de la iglesia.
Versículo 22, ya sea Pablo o Apolos o Cefas o el mundo o la vida o la muerte o lo presente o lo porvenir, todo es suyo, vuestro, todo es de ustedes, les dice Pablo, de la iglesia, y ustedes son de Cristo y Cristo de Dios. Entonces el argumento de Pablo, hermanos, no sé si se fija, está ya llegando a un círculo lógico donde se encierra ya todo lo de su argumento. No debemos decir que le pertenecemos a ningún hombre o que preferimos a una persona o a otra. Tenemos más bien nuestra vista puesta en Cristo, quien nos ha dado todo. Pablo fue un regalo de Dios para la iglesia. Más bien Pablo le pertenecía a la iglesia. Entonces que alguien dijera yo soy de Pablo era una incoherencia, porque Dios les había dado a Pablo a ellos. El gran predicador Apolos había sido un regalo de parte de Dios a la iglesia. El que alguien dijera yo soy de Apolos era una incoherencia. Tenemos más bien, hermanos, que poner nuestra vista en Cristo. Somos de Cristo. Dios es el que proveyó a la iglesia, a estos predicadores. Y debemos de reconocer que Dios nos regaló como iglesia personas como ellos. Dice la Escritura, porque todo es de ustedes. Todo es de ustedes. Versículo 22, ya sea Pablo o Apolos o Cefas o el mundo o la vida o la muerte o lo presente o lo porvenir, todo es suyo. Iglesia de Corinto, todo es de ellos. Dios nos ha dado muchas cosas, hermanos, también a nosotros, refugio de gracia. Dios nos ha dado muchas cosas, muchos regalos. Como herederos juntamente con Cristo, poseeremos la tierra. ¿Qué dice Mateo? Capítulo 5, versículo 5. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Dios nos ha dado la vida, hermanos, la vida eterna. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y ahora tenemos un futuro eterno al lado de Dios, viviendo con Dios. Ya no más podremos decir somos el templo del Espíritu. Ahora estaremos viendo a la Trinidad misma. Con nuestros ojos podrán apreciar su presencia. En Cristo, hermanos, nuestro presente y futuro están seguros. Y le voy a dar un par de versículos que apoyan esto que está diciendo Pablo en este libro de 1 Corintios. Se llama 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 4. Dice, pues o sea, hablando de Dios, su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por ellas Él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, o sea, de llegar al cielo y poder estar participando, estar juntamente con Dios, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Eso es lo que Dios hizo para cada uno de nosotros. Le damos gloria al Señor por ello. Agradecemos al Señor que Él nos ha dado todo y por eso le pertenecemos a Cristo. Somos de Cristo. 1 Corintios 6, 17 dice, pero el que se une al Señor es un espíritu con Él. Somos uno con Él, hermanos. Y Juan 17, 20, último versículo, 20-23 dice, pero no ruego solo por estos. Es una oración de Jesucristo al Padre, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, por la palabra de los apóstoles. ¿Está incluido usted en ese grupo? Los que han de creer en mí, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad,
para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. No merecemos tal amor, que el Padre nos ame a nosotros como ama a su Hijo, Jesucristo. Pero es palabra del Señor, hermanos. Él nos ama a nosotros. ¿Por qué no obrar de una manera correcta? ¿Por qué no examinarnos nosotros, hermanos, para ver cómo estamos sirviendo a Dios a través del servicio a la iglesia? ¿Estamos seguros de la motivación detrás de nuestras obras? ¿Estamos seguros que estamos haciendo las cosas que hacemos para la gloria de Dios? ¿Para el bien de su iglesia y la gloria del Hijo unigénito de Dios? Segunda aplicación, no nos creamos sabios en nuestra propia opinión. No buscamos, hermanos, la aprobación del hombre, buscamos la aprobación de Dios. ¿Qué importa que el mundo entero te rechace? ¿Qué importa que no le caigas bien al mundo entero, pero que tengas la aprobación de Dios? ¿Qué importa que tu familia, todos te desprecien, pero que tengas la aprobación de Dios? Tercer punto de aplicación: demos gracias a Dios por proveernos todo lo necesario. Todo. Lo más grande que nos ha dado Dios, hermanos, es a su Hijo Jesucristo. Nos dio a su Hijo. La salvación. El Señor es lo único que tenemos. Y es lo único que necesitamos. Amén. Y una última advertencia o aplicación: hay una advertencia para todo el que busca destruir la obra de Dios. Ellos serán destruidos. Si tú eres uno de ellos, arrepiéntete y comienza a vivir para Cristo. Inclinemos nuestros rostros, cerremos nuestros ojos. Te damos gracias, Señor, por el consejo de tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque ella es la que estimula nuestras mentes a pensar en ti. Nos mueve, Señor, en la dirección correcta. Corrige nuestros pasos, corrige nuestras palabras, nuestros pensamientos, los sentimientos de nuestro corazón, Señor. Tú eres Dios y te agradecemos, Señor, por todo lo que tú nos has hecho. Pedimos, Padre, que tú nos ayudes a que todo el tiempo, cuando hagamos algo para ti, o que debería ser para ti, que en verdad lo hagamos así. Que tengamos la intención correcta, que tengamos, Señor, las motivaciones que sean motivaciones hacia ti. Sé que todo lo que hagamos lo hagamos como para Cristo, como para ti, para tu Hijo, Señor. Que podamos obrar, Señor, de manera que es digna, Señor, de ser un cristiano, un hijo tuyo. Te agradecemos, Señor, porque nos has dado tanto. Nos dice tu salvación a través de ese Hijo unigénito que enviaste a este mundo a pagar el precio, a librarnos de la ira divina. Te damos gracias por ello. Y seguimos orando, Señor. Tu promesa ya es clara. Las obras del infierno nunca prevalecerán en contra de tu iglesia. Señor, tu promesa es clara. Tu dictamen es claro, Señor. Tú destruirás a los que intenten destruir tu obra. Pero oramos por ellos. Pedimos, Señor, que tú los traigas a arrepentimiento. Que se puedan arrepentir, Señor, y en lugar de buscar la destrucción, que se unan, Señor, a aquellos que obran para tu gloria. Te lo pedimos confiando, Señor, y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén.